Maya, está hablando Maya. ¿Qué está diciendo? Está dando las gracias. ¿Quiere? ¿Quiere? Y quieren concedernos algo muy grande, enorme. Dime todo lo que sabes. Quiero el conocimiento, quiero saber. Tengo un muy mal presentimiento. Indy, los ojos. Seres interdimensionales, para ser precisos. Bienvenido, ya era hora. ¿Y esto qué es? Un portal, un pasaje a otra dimensión. Quiero saber todo. Estoy lista. Dímelo todo, estoy lista. Ya veo. No más. Cúbrelo, cúbrelo. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Interesante, ¿no es así? Tenemos entendido que la cultura maya ha sido de las más importantes a lo largo de la historia humana. Sin embargo, hay muchas interrogantes a su alrededor, tales como la creación y orientación geográfica de muchos templos, pirámides y monumentos, así un punto en especial, conocimientos astronómicos, de ingeniería y arquitectura muy avanzada para su época. El tema sobre la sabiduría de los dioses con respecto a la redondez de la tierra, como lo mencionan en su libro sagrado, el Popol Vuh. Exploraban los 4 puntos del cielo y la faz redonda de la tierra. Podían ver lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Estos puntos serán tocados para poder definir cómo es que la cultura maya era rica en conocimientos y por qué era y sigue siendo tan importante para México y el mundo. Muchos investigadores han planteado diversas hipótesis acerca de los mayas, pero muy pocas han podido coincidir con el rápido desarrollo de la cultura. Tal es el caso de Eric von Däniken, un investigador que ha pasado mucho tiempo de su vida investigando esta cultura, pero la gente de ciencia y antropólogos han menospreciado sus trabajos, aunque muchos acepten que hay demasiadas coincidencias en sus teorías. Es por esto que nos basaremos en la teoría de la intervención extraterrestre en la cultura maya, ya que si los extraterrestres intervinieran en la cultura maya, entonces podría responderse a ciertas interrogantes planteadas por los mismos historiadores y arqueólogos. Coincidencias como leyendas y mitos mayas que se relacionan con otros de otras culturas, como por ejemplo la griega, que dice que Triptolemo condujo un carro aéreo tirado por serpientes y regó granos de trigo sobre la tierra como regalo para los hombres. Y una leyenda maya dice que Kukulcán entregó a los hombres el maíz desde una balsa celeste tirada por serpientes. Cuestiones como, ¿por qué los mayas sabían sobre la existencia de Urano y Neptuno? Tomemos en cuenta que estos dos planetas fueron descubiertos hasta 1781 y 1846 por la astronomía europea. En otras palabras, los mayas probaban con hechos las asombrosas enseñanzas que decían haber recibido de los dioses, solo que, ¿quiénes eran estos dioses y de dónde venían? Da la impresión de que se trataba no de entidades espirituales y todopoderosas,
sino de seres corpóreos con limitaciones materiales y capaces de equivocarse. Ante todos estos inquietantes indicios, ¿no resulta imperativo preguntarnos si la humanidad ha recibido alguna ayuda extraterrestre en su desarrollo? ¿Qué se esconde realmente en los mitos y leyendas que nos hablan de los dioses llegados de las estrellas? El que ya hace muchos siglos los antepasados de los mayas recibieran la visita de los cosmonautas extraterrestres explicaría, de otra manera inescrutable, el hecho de que los extraordinarios conocimientos matemáticos y astronómicos de los mayas se remontan a los orígenes de la civilización y que no sean un efecto de un largo esfuerzo de milenios, de errores y aproximaciones, como sería de esperarse. O de qué otra forma pudieran disponer de conocimientos maduros, especializados y perfeccionados con un sumo grado. Tras largos años de estudiar el Popol Vuh, el Chilam Balam y numerosos documentos antiguos, se ha llegado a la conclusión de que en ellos se encuentra parte de la historia secreta de la humanidad y sobre todo la parte que nos habla de las relaciones del hombre con los dioses astronautas. En el Chilam Balam se lee: esta es la historia del mundo tal y como fue escrita en los días antiguos. Sucedió en el Katun 11 Ajau, cuando apareció Ah-Muken-Kab, el dios que desciende. Fue entonces cuando cayó fuego junto con las rocas y árboles derribados. Entre los pueblos mesoamericanos, la historia se dividía en ciclos o soles, y de aquella manera, con la llegada de un dios y una lluvia de fuego, los mayas describían el final de su primer ciclo. ¿Fue un suceso real en el que tuvo que ver el dios Ah-Muken-Kab o solamente se trató de la fantasía de él o los autores? Suponer esto último sería la medida más fácil, pero antes habría que seguir investigando al respecto. Hallamos la confirmación de los hechos narrados en el Chilam Balam en un documento azteca, el Códice Chimalpopoca, que dice: cuando los dioses hicieron el cielo y la tierra, cayó el relámpago y se ahumó el cielo. Así pues, vemos que el dramático final de la primera era fue un suceso que también presenciaron los aztecas y del cual guardaron memoria. Los textos claramente hablan de que el fuego provenía de las alturas. ¿Pudo tratarse de un bólido o de una lluvia de meteoros? Quizá el estallido fenomenal de un planeta cercano que nos alcanzó. Eso es algo muy difícil, si no es que imposible de averiguar. Pero tratemos de indagarlo, buscando indicios en los textos originales. En el códice se describe dramáticamente un segundo incendio universal y un sol reducido a ominosa noche. Durante el segundo sol, el cielo se derrumbó y el sol no siguió su camino. Aún al mediodía todo estaba en penumbras. Se le llamó sol de lluvia de fuego. En esta era también llovió fuego y los habitantes, por lo tanto, ardieron. 3 finales de era causados por el fuego. Un fuego destructor que cae de las alturas. ¿No podría haberse tratado más bien de una guerra devastadora entre los dioses? No sería muy distinta a la causada por una guerra termonuclear. Los textos mayas describían tales conflagraciones al hablar de sus soles de fuego. Así lo parece, tomando en cuenta que los textos grabados como los de la India narran destrucciones similares. Además, de acuerdo con la mitología de los indios Hopi, precisamente algo como eso ocurrió en un tiempo inmemorial, cuando se desató una guerra tan devastadora que todo un continente se hundió en el mar. Los dioses tutelares de esa tribu, que los Hopis llamaban Cachinas, ayudaron a los sobrevivientes transportándolos a un lugar seguro a bordo de sus escudos voladores, naves circulares potentísimas con las que los guías espaciales eran capaces de transportarse a su planeta de origen, circunvolar la Tierra y aterrizar en cualquier lugar. Como te darás cuenta, los Hopi también hablan de dioses astronautas, y lo más curioso es que la tribu se relaciona directamente con los mayas. De acuerdo con el ingeniero Joseph Bulmbrick, quien ha estudiado durante más de una década las tradiciones Hopi, los sobrevivientes del Holocausto fueron llevados a América por los Cachinas, en donde dieron origen a las culturas como la India, los mayas, los olmecas, los aztecas y por supuesto los Hopis mismos. Así por ejemplo, refiriéndose a lo que actualmente es Yucatán, los Hopi dicen que sus selvas estuvieron dominadas por el clan de la serpiente y sus poblados siguieron por el culto de la serpiente emplumada. A su vez, el clan de los osos y los coyotes se dirigieron más al norte, dando origen a los Hopi y a otras tribus pieles rojas. Pero, ¿acaso los Hopi también tienen un libro sagrado en donde esté asentado todo esto? No, tan preciosa información se ha conservado solo mediante tradiciones orales. Pero aún en la actualidad siguen tan vivos esos recuerdos que cuando Bulmbrick mostró a miembros de esa tribu fotos de las ciudades mayas, estos la reconocieron, irrumpiendo en gritos de júbilo.
Resultan sorprendentes las afinidades entre las tradiciones Hopi y lo que refieren a los textos mayas sobre los seres del cosmos, los maestros del cielo, que los Hopis llamaban cachinas. Los cachinas eran seres de gran sabiduría, siempre dispuestos a ayudar y procedían de un planeta lejano. Por otra parte, en el Chilam Balam puede leerse: esta es la memoria de cómo vino Hunasku, deidad única, y Oslahun-Tiku, la deidad inmensa, que impartieron sus conocimientos a los sacerdotes del culto solar. En efecto, el contacto de los mayas primitivos con seres extraterrestres a quienes ellos tomaron por dioses ofrece la única explicación que puede responder no solo a numerosos misterios de la civilización maya, a los que nadie ha dado respuesta, sino que aclara también de forma definitiva a la enigmática conducta que llevó a los mayas a abandonar todas las ciudades del antiguo imperio. Al aceptar que este pueblo recibió la visita de los dioses, que tras legarle su ciencia, partieron con la promesa de volver, es fácil imaginar cómo, según la enseñanza de los sacerdotes, los dioses llegarían de nuevo para una nueva estadía con los mayas, cuando los edificios de sus nuevas ciudades estuvieran terminados. Así los sacerdotes incitaban de continuo al pueblo a construir y construir, hasta que llegó la fecha del retorno de los dioses y estos no llegaron. Numerosos esclavos y doncellas fueron sacrificados, se multiplicaron las oraciones y las ofrendas, pero el armamento seguía vacío y no aparecía la serpiente emplumada tan ansiosamente esperada. Pasó el tiempo y la promesa no se realizó. No es difícil imaginar la desilusión del pueblo maya y sus sacerdotes. Todo el trabajo de siglos había sido en vano y debió seguir la duda. ¿Había algún error en los cálculos astronómicos? ¿Aparecerían los dioses en otro lugar y momento? Así, decepcionados por sus dioses, los mayas abandonaron el antiguo imperio para fundar otros nuevos templos y pirámides. Ciudades enteras fueron edificadas una y otra vez. Es evidente que aún no disponemos de suficientes pruebas de que los mayas tuvieron relación con inteligencias extraterrestres. Sin embargo, cada día son más las preguntas sin respuesta. ¿Cómo conocían los mayas la existencia de Urano y Neptuno? ¿Se trataba efectivamente de un cosmonauta y personaje grabado en la losa de Palenque, en Chiapas? ¿Qué significado tiene que el calendario maya se remonte 400 millones de años atrás? ¿Cómo pudieron los mayas calcular el año solar y el venusino con un margen de error de una 10.000ª? Esta tesis, además de aclarar todos los enigmas hasta ahora inexplicables de los mayas, coincide con la de Sylvanus Morley en señalar que la desaparición del antiguo imperio se debió a causas inherentes de la propia cultura maya, y confirma la teoría de otro estudioso, Charles Gallenkamp, que la crisis experimentada en el antiguo imperio tuvo motivos religiosos. Pero además, nos lleva a entender mejor el motivo central de toda la civilización maya, que giraba en torno al dios Cucumatz o Cuculcán, al que se representaba como serpiente alada. Debe su origen no a la adoración de los reptiles, sino a la reiterada identificación de la forma alargada de los ofidios con la de las naves del espacio. Gracias.